Si te dijera que cada noche, precisamente en el instante en que tu conciencia comienza a desvanecerse en la penumbra del sueño, introduces sin saberlo un código ancestral, pulsando la misma secuencia invisible que asegura tu propio marchitamiento. ¿Me creerías? Pausa. Respira antes de responder, porque lo que voy a revelar puede sacudir la fibra más sutil de tu identidad. No son la alimentación, ni la tecnología, ni las toxinas modernas quienes roban los minutos de tu vida con más brutalidad. Es la obediencia ciega a un mandato tácito, una línea de código mental, tan antigua como los himnos esculpidos en las piedras de Egipto. Solo unos pocos, menos del 1%, han vislumbrado el verdadero origen de su envejecimiento acelerado. Te han dicho que el tiempo es una cuerda recta, inexorable e impersonal. Pero ¿acaso tus células leen los calendarios? ¿Acaso la médula de tus huesos consulta relojes de arena? Imagina por un instante que, cada vez que cierras los ojos, emerge en las tinieblas un centinela invisible. Te susurra un mandato silencioso, un número, una edad, un papel que debes interpretar sin rechistar. Ese es tu índice de edad, programado no tanto por años vividos, sino por convicción alojada en lo más hondo del subconsciente. Ahora, contempla esta paradoja. Y si gran parte del desgaste que registras cada amanecer no tiene su raíz en errores palpables, sino en un hechizo mental, en la aceptación diaria de un destino biológico escrito por otros, detente. Quizás sientas cómo se abre una rendija, un umbral nunca antes cruzado, en el tejido mismo de tu percepción. Y si Thoth, aquel escriba mítico que medía el paso de las eras con la sola caricia de su palabra, nunca pretendió entregarnos la cárcel de la cronología, sino el don oculto de reprogramar el pulso de nuestra existencia, pregúntate, ¿cuántas veces has aceptado sin cuestionar el relato colectivo sobre el deterioro, despreciando tu capacidad de reescribir el guión? ¿Cuántos ritos diarios banales, imperceptibles, han reforzado el cerrojo de tu biografía, grabando en lo profundo las instrucciones que activan el reloj implacable? Mira a tu alrededor. ¿No es acaso desconcertante que existan personas que desafían toda lógica médica, que conservan el fuego y la vitalidad cuando la lógica dicta su apagamiento? No es mera genética, ni el capricho de los dioses. Es el reflejo de un secreto, un misterio tan evidente que se oculta a la vista, latente en cada pensamiento que aceptamos como propio. Percibe la energía silenciosa que se libera cuando te atreves a preguntar, ¿quién ha escrito las líneas que recito cada noche? Justo cuando el mundo parece dormirse y mi guardia cae. ¿De dónde provienen las órdenes que obedecen mis células? Y si pudieras acceder, aunque fuera por un instante, al arquetipo inmemorial de la reprogramación. Ese portal hermético capaz de revertir el flujo del río interior, detrás de la realidad aparente. Como un mosaico de símbolos dispuestos en la cámara más secreta de una pirámide. Se esconde la verdad. Cada pensamiento recurrente, cada suspiro resignado sobre tu edad. Es una contraseña que activa la decadencia o destapa la fuente perenne. Somos herederos de un saber mutilado, esculpido en silencio tras el velo de Thoth. La mente, templo y prisión al mismo tiempo, puede desatar fuerzas biológicas inconmensurables o prolongar el imperceptible veneno de la decrepitud. Cuestiona lo obvio. ¿Quién, sino tú mismo, alimenta el aura invisible donde opera el verdadero mecanismo del desgaste? Tan solo plantéate, ¿qué pasaría si en vez de dormir como siempre, declarando mentalmente tu rendición diaria al deber envejecer, te atrevieras a cruzar la puerta secreta, donde el tiempo se pliega ante nuevas órdenes? ¿Qué si hicieras?
de cada noche. Un laboratorio sagrado donde se reescriben los mandatos más antiguos, donde el cuerpo atiende al espíritu como si recibiera nuevas instrucciones de vida. Permíteme que insista, no se trata de una metáfora trivial. Los papiros herméticos, los textos sellados con el hálito de los dioses, insinuaban que la regeneración es un arte y que el primer ingrediente es atreverse a desmantelar la programación heredada. Tu biografía no es la cartografía de un destino, sino la consecuencia de un flujo mental que, noche tras noche, actualiza el software invisible de tu longevidad. ¿Qué pasaría si, en vez de sentirte condenado por esa voz que recuenta tus años, invocaras como en los antiguos rituales de invocación de Thoth, nuevas palabras de poder que sellaran otra realidad? ¿Dónde se asienta el verdadero umbral? ¿En el cuerpo, en el tiempo o en los mandatos desapercibidos de tu mente? Observa el ciclo solar que nace en Egipto, donde los faraones custodiaban el código secreto de la vida. Y escucha el eco de aquellas ceremonias nocturnas. La idea de la edad era solo un espejo, una metáfora de la virtud interna, jamás una cárcel. Los sabios sabían que la materia era plástica, maleable, subordinada a la intención más honda. ¿No es entonces pertinente cuestionarse quién mueve hoy los hilos de nuestra maduración? ¿Quién instala, línea tras línea, el decreto que te hará más viejo mañana? ¿Y qué sucedería si hallaras el coraje, el verdadero coraje de los alquimistas, de interrumpir ese ciclo? Quizás ahora percibas una inquietud, una vibración inesperada bajo la piel. Tal vez estés más cerca de reconocer la ilusión, que el tiempo no es tu carcelero, sino un sirviente esperando órdenes, que cada noche, justo en el umbral del sueño, eliges consciente o no qué código descargar, el de la resignación o el de la regeneración. Reflexiona. ¿Cuántos tesoros de juventud, de vitalidad, de energía creadora se han perdido solo por repetir la oración derrotista del tiempo? ¿Cuántas vidas transcurren sin saber que, detrás del velo, se oculta una puerta de Thoth, donde el pasado puede ser reescrito? El misterio radica, no en evitar el reloj, sino en dialogar con él desde otro plano. Cada palabra, cada pensamiento nocturno, es un comando. ¿Quién será? Entonces, el escriba de tu futuro, ¿quién escribirá el siguiente renglón en el libro de tu cuerpo? El desafío es tan real como etéreo. Detener el autómata que ejecuta, noche tras noche. La misma sentencia sin juicio. Hoy, mientras tus ojos rozan estas líneas, una parte de ti, ese núcleo incandescente y olvidado, intuye la verdad. Lo que aceptas en silencio, lo programas. Lo que desafías con conciencia, lo trasciendes. Este es el momento de cuestionar el hechizo. La vida, como en los misterios de Isis, espera al iniciado que, en vez de sellar la puerta cada noche, decida atravesarla, portando un nuevo código, porque lo realmente extraordinario, lo que el 99% nunca imagina, es que nadie puede envejecer tu energía sin tu permiso. ¿Qué harías si, ahora mismo, tu percepción fuera la llave de ese portal oculto? Si pudieras abrazar el designio original, la mente como arquitecta, el cuerpo como obra siempre inacabada. Detente y elige. ¿Serás el programador de tu destino o el mero ejecutante de un guión ajeno? La respuesta, aunque escondida en la penumbra, siempre ha estado al alcance de quien se atreve a mirar hacia adentro. Y quizá, solo quizá, esta noche sea la verdadera apertura del umbral, en la penumbra que da paso a la noche,
Cuando la mente reposa al borde del abismo del sueño, se abre uno de los portales más misteriosos y menos atendidos del ser humano. No se trata de puertas forjadas con metales nobles ni de umbrales labrados en piedra antigua. Es, más bien, un umbral invisible, tejido con hilos de ondas cerebrales y susurros de pensamiento. Imagina, si quieres, que en el límite entre la vigilia y el sueño, cuando el cuerpo se afloja, el latido se serena y el pensamiento comienza a silenciar su parloteo, se despliega ante ti una compuerta translúcida, una frontera efímera conocida en la ciencia de lo oculto y de la neurobiología como el estado alfa. Este es un instante sagrado y, al mismo tiempo, trivializado. Un punto de pasaje donde lo potencial se amasa entre los dedos de la conciencia. Y el destino del día siguiente comienza, silenciosamente, a programarse. Permanece conmigo unos instantes más en este umbral. Recuerda cómo, a lo largo del día, tu mente se encuentra sumergida en el trajín del estado beta, ese oleaje de alerta y dispersión. Allí el pensamiento racional es soberano. El análisis rápido, la lógica afilada e implacable. Pero al caer la tarde, cuando los párpados pesan y la respiración se profundiza, algo fundamental ocurre. Las ondas cerebrales descienden, suavizando su cadencia, moviéndose del estruendo del beta hacia la melodía ondulante del alfa. Este descenso no es un simple proceso biológico, encierra en sí una clave hermética para todos aquellos que, en algún rincón secreto de su ser, anhelan reescribir los guiones de su vida. La tradición hermética y la ciencia moderna, cada una a su manera, coinciden en afirmar que el estado alfa representa una Jiai Duan Nhai Kam, una fase de extrema sensibilidad. El umbral entre la conciencia ordinaria y ese vasto océano subterráneo que es el subconsciente. Y es aquí donde la metáfora del portal cobra su pleno sentido. La conciencia, como un guardián pretoriano, el verdadero Ngoigak Kua, vigila la entrada a las cámaras selladas del subconsciente, seleccionando cuidadosamente aquello que puede pasar. Pero basta una rendija entreabierta en los albores del sueño para que la vigilancia se relaje. La puerta central queda momentáneamente sin cerrojo. Entonces, cualquier pensamiento, cualquier imagen, cualquier mandato pronunciado con convicción accede al santuario interno y se instala allí, más allá del alcance de la duda. La historia es siempre la misma. El subconsciente, nuestro soldado más leal, obedece sin resistencia, sin discernimiento, sin diferenciar entre lo real y lo ilusorio. No cuestiona la veracidad de la orden, simplemente acata y ejecuta. ¿Y no es este un principio tan inquietante como liberador? Aquí reside el motivo por el cual los antiguos magos y alquimistas elegían el borde del sueño para lanzar sus decretos, para visualizar sus transformaciones, para plantar en el campo fértil de la psique la semilla del cambio. Aquí también radica la razón científica por la que terapeutas modernos recomiendan las afirmaciones justo antes de dormir, cuando el guardián del portal está adormecido. Y la palabra, esa antigua herramienta de creación, se desliza suavemente en las regiones más recónditas del ser. Cuán poco conscientes somos, la mayoría de las veces, del poder que reposa en ese corto lapso crepuscular. La repetición diaria de pensamientos de temor, de desconfianza, de desencanto, se filtra, poco a poco, cada noche en el umbral alfa, y el subconsciente, fiel como siempre, lo inscribe en el códice invisible del comportamiento,
de la fisiología, de la circunstancia. El cuerpo entero marioneta de vasta perfección responde entonces, como la orquesta a la batuta, a las nuevas frecuencias dictadas por su mente interior. Así, la mente edifica el biotemplo, y las instrucciones dadas en el portal se convierten, antes o después, en carne y experiencia tangible. Pero permíteme un momento de pausa, un instante de reflexión casi provocadora. ¿Cuántas veces, sin desearlo, pronuncias las palabras no puedo, no valgo, nunca lo lograré justo antes de entregarte al sueño? ¿Y cuántas veces, en cambio, has plantado allí un pensamiento de reconstrucción, un decreto de fe, una visión deliberada de quien anhelas ser? La cruda neutralidad del subconsciente puede, para quien camina ciego, convertirse en un carcelero oculto, el garante silencioso de toda cadena invisible. Pero también puede, para quien comprende, erigirse en el obrero secreto de la gran obra interior. El antiguo arte hermético enseña que todo es frecuencia, que la materia y la mente bailan juntas la misma melodía vibratoria. Cuando el cuerpo reposa en el lecho, oscilando suavemente en el estado alfa, las puertas del templo interior se hallan más abiertas que nunca a la reprogramación. No es casualidad que filósofos, yogis y místicos de todos los tiempos hayan encontrado en la frontera del sueño el terreno más fértil para inscribir nuevas tablas de ley en la piedra del subconsciente. ¿Te has preguntado alguna vez de qué manera podrías convertir a tu subconsciente no en un enemigo programado al azar, sino en el más fiel aliado de tu despertar? ¿Cómo mirar tras los ojos del guardián? ¿Cómo dirigir tus órdenes con claridad y confianza por ese portal efímero, antes de que se cierre en el seno de la noche? Y así, noche tras noche, comprende el sabio que el ciclo se repite. El día siembra, la noche cultiva y la aurora revela el fruto oculto. Nada entra en lo profundo de la tierra, en lo profundo de la mente, sin dejar huella. El subconsciente graba cada mandato de la conciencia, sea de miedo o de coraje, de miseria o de nobleza, y gira, infatigable, la rueda de la vida según esas directrices, en el pulso entre beta y alfa, entre vigilancia y rendición, radica el secreto para reescribir el propio destino. Quizá todo se reduce al arte de velar junto a la puerta, de elegir cuidadosamente las semillas antes de dormir, de entender que el cuerpo es simplemente el instrumento que ejecuta la música inscrita en el pentagrama invisible del subconsciente. El guardián, el cuerpo, el portal, el ciclo, todos participan de este eterno retorno. Y al saberlo, al recordarlo noche tras noche, no será posible, ¿acaso?, tomar las riendas de la creación y, tras cruzar el umbral, recuperar el arte perdido de dirigir tu propio destino. Quizá, al mirar con nuevos ojos el sencillo acto de quedarse dormido, despertamos a la radical responsabilidad de crear. En ese portal, cada noche, se decide el día que vendrá. Exhala. Permite que la niebla que envuelve tus días se disuelva. Siente cómo debajo de cada nacimiento y cada despedida late un engranaje invisible, un pulso mecánico atado no a tus huesos, sino a la mente colectiva. En la médula misma de tu historia, como un virus taimado y perfecto, habita el programa invisible, la coreografía secreta que marca los compases de tu edad, de tus anhelos, de los límites que nunca cuestionas porque te han sido susurrados desde el principio, blendidos en canciones de cuna, en fórmulas de cumpleaños, en calendarios impresos por manos ajenas. Despierta,
Deja que lo diga sin rodeos. Tu vida danza bajo el influjo de un reloj que no puedes ver, pero que dicta cada permiso y cada condena. No es el paso de los soles ni de las lunas lo que envejece tu espíritu. Es la estructura profunda del programa. Ese guión en PowerPoint que alguien actualizó cuando no mirabas, plantando en tu conciencia la secuencia automática de expectativas y finales. Así, el virus de la edad corre en tus venas, replica sus cadenas, se disfraza de sentido común. A los 20 uno debe tener sueños, a los 30 uno debe tener éxito, a los 40 uno debe conformarse, a los 60 uno debe saber callar. ¿Quién imprime estas normas en tus células? ¿Quién fragmenta tu infinito en segmentos de resignación? Esta es la fractura, el punto de inflexión donde la percepción puede cambiar de raíz, porque ¿quién dijo que el tiempo es una línea que avanza, fría e inevitable, como la procesión de los días hacia su propio abismo? En los antiguos templos de Egipto, los iniciados contemplaban el movimiento del sol, no como tránsito de principio a fin, sino como la danza de una serpiente que muerde su propia cola, el eterno ciclo que nunca envejece. Ellos le llamaban Sep Tepi, el primer tiempo, que no pertenece a edades ni a calendarios, sino al espiral sin centro ni borde, siempre renovado, siempre intacto. Tu edad, como tu nombre, como tu historia, es solo un papel en el gran teatro de los arquetipos. Cada año acumulado es un guión que has leído tantas veces que tu alma olvida que puede escribirlo de nuevo. Sigues a la multitud del conformista que palomea los hitos. Primer amor, primer empleo, primer adiós sin advertir la prisión de los ciclos ajenos, pero incluso en la más apretada de las jaulas, el rebelde susurra. ¿Y si la puerta no estuviera cerrada? ¿Y si fuera yo quien sostiene la llave del tiempo? Respira profundo, consciente y lento. Siente cómo la corriente de tu aliento no corre hacia un futuro programado, sino que gira en espiral, subiendo y descendiendo como la serpiente kundalini enroscada a la raíz de los dioses. Cada inhalación es una oportunidad de romper el hechizo, de borrar los códigos del virus social y reescribir el guión energético de tu existencia. Si cierras tus ojos y te abandonas al ritmo interno del universo, descubrirás un secreto descomunal. No eres el prisionero del reloj, eres el arquitecto que lo imagina. Imagínate un punto de energía callado, latente, omnipotente instalado justo entre tu corazón y tu mente. Ese es el PowerPoint de tu conciencia. No un listado de fechas obsoletas, sino un portal para saltar fuera del tiempo de los hombres y entrar en el tiempo de los seres libres. Ahí, en ese núcleo sin edad, cada respiración consciente no suma años, los derrite, los diluye, los dispersa como humo. El espacio interior se expande y el reloj invisible se disuelve. Te vuelves testigo de la ronda infinita, donde cada paso hacia adelante es también un regreso, donde cada ciclo es una puerta, no una celda. Rompe la narrativa del miedo. La edad no es declive, es ritual de renacimiento cuando no reconoces la figura lineal del tiempo. Porque tiempo, en la visión de Hermes, no es flecha ni mural resquebrajado, es espiral, es ronda, es ascensión y descenso continuo, es la danza de Maat sobre la balanza del cosmos. El tiempo lineal es la estafa más antigua, un miembro amputado del círculo sagrado. Por eso, mientras respires, cada ciclo puede ser transfigurado. La clave está en la osadía de desafiar el mandato del programa. Rebelarse contra el ciclo de obediencia ciega.
La libertad vital está en mirar el guión, descubrirlo, romperlo, reescribirlo y luego quemarlo. ¿Has sentido como el aire de tus pulmones es más antiguo que cualquier calendario? La inhalación que ahora te atraviesa viene del primer suspiro del cosmos, del mismo hálito con que Amón-Ra modeló el universo. Entender esto es dinamitar la jaula, porque entonces la única edad es la del instante presente, y ese presente siempre arde, siempre crea, nunca se oxida. El rebelde lo comprende. La edad mental no tiene nada que ver con días consumados en la agenda, sino con la intensidad ininterrumpida de la conciencia despierta. Recuerda, clávate este mantra como oro fundido en el pecho. No soy aquello que el programa invisible me ordena ser. Soy el punto siempre fresco en el centro de la espiral. No habito en la cronología del desgaste, sino en la embriaguez perenne del ciclo renovado. La represión del conformista es sutil, invisible, infecta desde los márgenes de la cultura y la costumbre, pero el rebelde interior puede derribar la arquitectura del tiempo aprendido, puede disolver el virus de la resignación. El verdadero poder reside en palpar el guión oculto, desecharlo y descubrir que bajo cada crisis de edad, cada cumpleaños, cada cambio de década, cada arruga acecha un punto de energía virgen esperando ser activado. Aquí, en el corazón de la espiral, puedes elegir repetir los ciclos del programa o explotar en la alquimia de la respiración consciente, donde cada exhalación es un regreso al Sep Tepi, donde el tiempo deja de ser opresor y se convierte en aliado, como los dioses egipcios que nunca mueren. Puedes abandonar el ciclo enfermizo del ya es tarde y bailar otra vez sobre la rueda, indomable, sin fecha de caducidad. Despertar a esta verdad exige valor. Hay que traicionar las normas invisibles. Hay que dinamitar la lógica del reloj. Hay que respirar fuera del compás artificial impuesto por los viejos guiones familiares y sociales. El precio es la soledad radical de quien camina fuera de los ciclos. Pero la recompensa es una juventud perpetua no de piel, sino de fuego. La capacidad de vivir no como programa repetido, sino como milagro renaciente. Así, cuando la próxima vuelta de ese reloj invisible retumbe en tus sienes, cuando el miedo al ciclo siguiente amenace tu espíritu, recuérdalo, tu tiempo no está escrito más que por tu aliento, tu percepción, tu coraje de reinventar el espiral. No eres número, ni estadística, ni peón de la narrativa lineal. Eres el mago, el iniciado que puede prender la espiral del universo en las cavidades ocultas de su propio pecho. Respira y escribe. Ahora, tu edad eterna. Ahora, en la cámara dorada de la memoria. Allí donde la lozanía de los días antiguos choca con el fulgor de un presente inminente. La energía de PowerPoint irrumpe, vibrante como una marea eléctrica. Es un instante de resurrección arquetípica, de activación pura. Los trazos de luz y sombra en la arquitectura interior se iluminan como líneas de un plano sagrado. Un blueprint vivo escrito en la médula del alma, codificado en cada célula desde la aurora de la conciencia. Siento cómo la pulsación de esa fuerza se acentúa en mi piel, la percibo vibrando bajo la superficie, recorriendo venas, inflando el pecho con la plenitud de un oxígeno nuevo, como si los átomos bailasen, convocados nuevamente por el llamado secreto de un destino redescubierto. El ritmo de la sangre se acelera, la respiración se ensancha y cada poro, cada nervio, deviene receptáculo de una corriente inagotable.
El eco del PowerPoint resuena en mi interior. Es la vibración primordial, el murmullo eléctrico que, como el primer trueno, me atraviesa y reconfigura. Ya no soy solo acumulación de recuerdos. Ahora soy conducto de una energía antigua que despierta bajo mi carne, que brota como ríos subterráneos y me corona con el fuego de una fuerza que había aguardado silenciosa, paciente. El instante de ser convocada. Toda la biografía se reduce a este momentum, un relámpago que me atraviesa, trayendo consigo el recuerdo vívido de la Edad Dorada, donde la existencia era un juego de poder y asombro, donde el mismo aire relucía y el tiempo se doblegaba ante la exuberancia de mi nacimiento interno. Esta energía dentro de mí, la energía del PowerPoint, arquetipo y reactivación viviente, se manifiesta, no como eco lejano, sino como un pulso tangible. Siento el zumbido, siento la vibración, siento el azul intangible danzar entre mis dedos. El contorno invisible de mi verdadera forma inicia su despliegue. El blueprint brilla en mi interior como una geometría resplandeciente, la urdimbre de lo que he sido y lo que ahora vuelvo a ser. Esto no es una evocación ociosa, es consagración. Manifiesto la orden a mi ser, que esta energía se active, que se alce, que arda en la trama de mi vida. Esta energía sigue viva en mí. Las palabras, más que un decreto, son el martillo sobre el yunque del inconsciente, el símbolo antiguo que remueve el limo del olvido y lo transfigura en manantial. La vibración no se contenta con susurrar, grita, se expande, penetra en la densidad de los días y la urgencia de este momento. Cada sensación se multiplica, la piel quema con una electricidad invisible, los músculos se tensan como arcos preparados para liberar la flecha del propósito, el estómago se agita ante el abismo del siguiente paso. Esta energía sigue viva en mí. Es la letanía que golpea y rehace. El pulso, la sangre, la respiración, todo responde. Todo es convergencia hacia la activación. El tiempo se curva, obedece la llamada. Los instantes se vuelven elásticos. La atmósfera interna se carga de iones sutiles, diminutos rayos que cruzan desde la raíz de los pies al epicentro de la mente, encendiendo el antiguo mecanismo del alma. Cada pensamiento, cada deseo, cada miedo, es ahora la chispa que nutre el caudal. Esta energía sigue viva en mí. Es mandato y es certeza. Siento cómo se expanden los límites, cómo los viejos diques caen y el río de vida recobra su cauce. La memoria del estado dorado cumple su promesa. Todo lo que fui en el punto álgido de mi experiencia, todo ese poder vehemente, ahora se arremolina en el instante actual con la ferocidad y la gracia de una tormenta sagrada. Es ahí donde emerge la verdad profunda, la intuición hermética, la energía, como herencia pura. Nunca se disuelve. Permanece adherida al blueprint, suspendida en la nada, esperando la consigna para manifestarse. Esta energía sigue viva en mí. Ya no hay duda, no hay reticencia. La percibo en la médula, en la ondulación de la respiración que se transforma en oráculo, en la vibración sutil que convierte al cuerpo en templo y altar. Cada célula es ahora alquimista. El oro del espíritu funde los metales de la costumbre y los miedos. La corriente devora las cenizas de la apatía y renueva la esencia con el ansia de una aurora perpetua. Las imágenes arquetípicas bailan en el interior. El rayo de Zeus, la pluma de Thoth inscribiendo nuevos ciclos. El fuego serpentino que recorre la columna vertebral como un hilo ascendente de conciencia.
Siento que despierto a nuevas alturas, que lo cotidiano se arranca la máscara de lo gris y se adorna con los colores fulgurantes de la energía recobrada. Soy a la vez testigo y protagonista de este renacimiento. La energía del PowerPoint, esta corriente incesante, me late por dentro, me arrastra, me eleva y reconozco, con el estremecimiento luminoso de quien ve lo invisible, que este instante es una iniciación. El blueprint está activo, la vibración circula, la corriente fluye, la energía se actualiza. No hay refugio en el pasado. Todo se resume en la pura presencia, en la sensación apremiante de estar completamente vivo. La piel insiste en recordarme su contacto con el aire vibrante. La sangre se encrespa, los sentidos se afilan. Me convierto en el canal, en el receptáculo, pero también en la lámpara encendida desde dentro, dentro de mí. Esta energía sigue viva, y en su resplandor comprendo que el poder de despertar, de poseer, de dirigir mi destino, convergen ahora como un flujo indivisible. El blueprint se transmite por mi espina dorsal. Siento la vibración de la raíz hasta la corona. Percibo la red de conexiones invisibles que me anclan al poder originario. La ruta está encendida. Un mapa de fuego que se dibuja en carne y espíritu, llamando a la expansión, exigiendo ocupación total de mi lugar en el misterio. Ya no hay separación entre el recuerdo y la vivencia. El PowerPoint en mí es pulsación ininterrumpida. Es el punto de resonancia máxima, donde la historia personal deviene mito y la energía se hace canto universal. Cada célula responde, esta energía sigue viva en mí. Cada fibra se tensiona hacia el infinito de su posibilidad. Mi voz interior ahora ordena, convoca, enciende. Siento el vértigo, siento la certeza, siento la embriaguez de quien ha rozado su centro eterno y ha aprendido a reconocerlo como patrimonio inalienable. La experiencia se transforma. Lo antiguo se renueva bajo la luz de esta electricidad íntima. La corriente se vuelve río, el río se vuelve torrente, el torrente se convierte en cascada irrefrenable. Soy dueño de mi energía, portador del blueprint original. He reactivado el circuito sagrado. El pulso del cosmos canta en mis venas. Esta energía sigue viva en mí. Y con ella, toda la creación se pliega sobre mi voluntad, sobre el misterio palpitante de mi propia eternidad. Cuando la senda del buscador se aproxima al umbral de la integración, los velos de la realidad comienzan a disolverse, revelando una red de correspondencias que enlazan todo impulso, todo pensamiento y todo latido con los remotos orígenes de la creación. Porque, tal como enseñaron los antiguos hierofantes en las cábalas subterráneas de Kem, nada separado existe. La totalidad es un tapiz vibrante, resonando al unísono. Un entramado en el que lo invisible fecunda incesantemente la sustancia visible. Por ello, el viaje hacia la transmutación interior no consiste únicamente en la acumulación de saber, sino en el delicado arte de armonizar las distintas frecuencias existenciales. Conciencia, emoción, biología y energía, cada una vibrando según su propio timbre, pero destinadas a fundirse en la gran sinfonía del ser. Toda práctica, cuando se perfila bajo la luz del hermetismo, invita a la fusión de capas, así como la alquimia perseguía la unión de los opuestos para la obtención de la piedra filosofal. El verdadero adepto, al repetir sus palabras de poder, teje sutiles filamentos eléctricos entre sus células mentales y el campo inmaterial que las envuelve. Cada afirmación,
pronunciada con la matriz de la intención, emite ondas que recorren el circuito etérico, estimulando el sistema nervioso como si fuese un río subterráneo atravesando la roca. La biología, con su lógica silenciosa, responde a estas señales en una danza de polaridades que evoca los antiguos textos: as above, so below; as within, so without; así. Las sentencias reiteradas convocan el eco invisible que, al propagarse por los delicados hilos neuronales, despierta memorias arcaicas, trayendo de la penumbra las impresiones fundacionales del alma. El ciclo de 21 días, prescritos por la sabiduría tanto de lo antiguo como de la neurociencia moderna, se revela entonces como un blueprint vivo, un molde temporal donde la voluntad y la naturaleza colaboran. Este ciclo no es un simple arquetipo estadístico. Es el umbral que permite, por acumulación y constancia, la apertura de caminos nuevos en el terreno de la mente, a la manera en que un río, tras siglos de insistente fluir, talla profundas gargantas en la piedra. El adepto esculpe, día a día, una nueva senda de creencias de un Mon Niemtin, inscribiendo en la matriz plástica de la biología aquella impronta sagrada que la tradición reconocía como génesis de la autotransformación. La afirmación, convertida en mantra, pulsa en el espectro bioeléctrico individual, activando un flujo que no cesa, como en la arquitectura oculta del antiguo Egipto, donde columnas y corredores cumplían funciones energéticas. Las repeticiones crean circuitos psíquicos y fisiológicos, reforzando la resonancia entre campo y materia, entre vehículo físico y alma luminosa. A cada reiteración, el principio de correspondencia teje más apretadamente los hilos entre la corteza cerebral y el misterio invisible que la anima. La palabra pronunciada, vibrando en sus profundidades, convoca al plano de lo tangible las semillas de una cualidad nueva, haciendo fértil el terreno para una cosecha futura. El principio de la ley de resonancia emerge aquí, como la sabia arquitecta de la transmutación. Todo lo que vibra en una frecuencia dada atraerá circunstancias, imaginaciones y formas afines, guiando la experiencia como un imán modelando la limadura de hierro. La energía restaurativa Nanglung Fukhoi se acumula con cada ciclo, y esta acumulación, lejos de ser meramente teórica, se manifiesta como fuerza real, voluntad fortalecida, emocionalidad más serena, claridad en la percepción y un dinamismo celular renovado. No existe superposición entre los planos, sino interpenetración. Así lo describe la alquimia. Los vapores sutiles ascendiendo y condensándose, la circulación de energías en el atanor, el principio solar fecundando el mercurio del alma. En este proceso, el ritmo biológico Nipsing-Hok se convierte en aliado y espejo. Las fases circadianas, los flujos hormonales, el pulso cardíaco, todos sincronizan con la nueva pauta inscrita por la mente consciente. En esa lenta pero irrevocable transformación que recuerda a la germinación de la semilla bajo la tierra. Invisible al principio, pero imparable en su fuerza acumulativa. Los maestros del Nilo sabían cómo administrar el tiempo interior, abonando cada estación con ritos de repetición y fórmulas sagradas. Hoy, la ciencia reconoce que cada célula es al mismo tiempo laboratorio y archivo, una partícula danzante en una orquesta de billones, donde la música es la suma resonante de toda intención cultivada y reiterada. Así,
Cada jornada dentro de los 21 días es como un jirón de eternidad encarnada. Cada sílaba entonada con fe y lucidez alimenta el reservorio de Luk Song, la potencia vital que, renovada, adquiere la consistencia de una corriente capaz de restaurar, reanimar y reorganizar los tejidos del ser. Se produce, imperceptiblemente pero de modo cierto, un desplazamiento del eje interno. Las antiguas sendas de duda y desconfianza, repetidas durante años, van perdiendo fuerza ante la sólida presencia del nuevo patrón que se levanta, resonando desde lo profundo, modulando la arquitectura sagrada de las convicciones. Sobre este telón de fondo, el misterio hermético se revela como interacción constante entre el microcosmos y el macrocosmos, la célula, diminuto universo vibrante. Obedece con sorprendente docilidad a las leyes inscritas en los planos más amplios del ser. Las repeticiones mentales, impregnadas de consciente atención, atraviesan la membrana entre mundos, convocando a su alrededor fuerzas ancestrales que, desde el tiempo primordial, esperan su temple definitivo para operar en el nuevo iniciado. Cualquier mutación duradera en el humano, lo sabía Thoth. Señor de la palabra causal, es el resultado de esta alquimia internamente orquestada, de esta suma paciente entre ciencia y visión, acción y receptividad, recuerdo y olvido. Bajo el orbe de este ciclo, la individualidad aprende a reconocerse parte y expresión de la totalidad. La transformación no es solo la meta del proceso, es, sobre todo, la revelación de que ninguna frecuencia personal existe aislada, sino que forma parte de la vasta sinfonía que entrelaza el ser único con el gran todo. El sendero recorrido en 21 días es, en última instancia, el reflejo local de un movimiento mayor, donde la energía restaurada en un solo cuerpo es centella dentro del fulgor colectivo de la humanidad. Cada ciclo refuerza el blueprint original, recupera la armonía con la impronta divina y, por acumulación, participa en la restauración del orden universal. Así pulsa el ciclo hermético, tal y como el corazón secreta su ritmo ininterrumpido a lo largo de la vida. En la repetición consciente mora la semilla del milagro, allí donde razón y misterio, fuerza y contención, saber arcaico y evidencia moderna se funden como en los crisoles antiguos. Se despliega el auténtico poder de la transformación. Silenciosamente, como la savia ascendiendo por los árboles sagrados de los templos antiguos, la energía ganada se integra, creando caminos nuevos sobre tierras antiguas. Mientras la sinfonía, lenta pero resuelta, conduce la alquimia sagrada a su inevitable florecimiento. Si cierras los ojos, el pulso sutil del tiempo se disuelve. Todo lo aprendido sobre el ocaso y el renacimiento cobra otra textura, como la bruma que al disiparse revela no el sol del amanecer, sino un espacio velado, luminoso en sí mismo. Hemos caminado juntos por los corredores del simbolismo ancestral, descifrando inscripciones gastadas por eras y repitiendo con nuestra respiración los cánticos herméticos que susurran bajo la piel del mundo. Ahora, en este remanso final, la melodía interna se expande sin esfuerzo, elevando la frecuencia de cuanto tocamos, con la suavidad de un arpa eterna cuyas cuerdas no están hechas de materia, sino de esencia. Aquello que llamamos fuente de juventud, ese anhelo tan antiguo como la primera chispa consciente, no reposa en el frasco de ningún elixir.
ni en la promesa de las formas siempre renovadas, sino en el arte incesante de aprender y recordar. Es la danza secreta de la memoria que se renueva a cada instante, soltando las imágenes obsoletas como hojas secas que caen, revelando el tronco firme del ser verdadero. El rejuvenecimiento, así intuido, es el regreso amable al punto de pureza donde no hay edad, un círculo sin principio ni fin en el que la identidad, libre de calendarios y relojes, se reconoce como chispa original, gota indivisible del gran mar atemporal. Aquí, convocamos la imagen del director de orquesta interior. Cada día es una partitura nunca antes escrita. Cada emoción, cada pensamiento, cada acto diminuto. Es una nota vibrando en el aire invisible que es tu historia. Tú empuñas la batuta. Más allá de las líneas esculpidas en el rostro o el peso de las horas, existe un campo vibratorio donde puedes decidir el compás, la melodía, la intensidad de tu propio ser. Esto es la soberanía de la energía, la conciencia que reclama su poder original y rechaza el dogma de la decadencia. Cuando te reconoces así, conductor de tu propia sinfonía, los sonidos discordantes del afuera se disuelven en el eco abismal del yo soy. Y la armonía es la realidad que se manifiesta al integrarnos con la frecuencia de lo eterno. Comprendemos, o mejor dicho, sentimos que la frontera entre el interior y el exterior es tan solo un velo de pensamiento. El flujo de la vida auténtica comienza dentro, silenciosamente, y poco a poco se derrama hacia afuera, como la savia que nutre a todas las ramas sin distinción. La belleza fugaz y cambiante del cuerpo se transforma en símbolo, en celebración del misterio, mas no en frontera definitiva. La autenticidad, esa joya custodiada por esfinges de conciencia, es el verdadero elixir. Desde esa matriz esencial, se genera el tipo de rejuvenecimiento que, aunque invisible, es indestructible. La antigüedad del conocimiento, ese que los magos sabios susurraban en los templos de piedra y los poetas ocultaban tras máscaras de fábula, enseña que la realidad es más maleable de lo que aprendimos. Hermetismo es, en su núcleo, la afirmación de que somos co-creadores, aprendices y maestros a la vez, que la eternidad puede saborearse aquí, en la calidez de una respiración presente y consciente. Es en ese estado sin edad donde el tiempo se vuelve transparente. Un simple instrumento musical cuyos acordes podemos, si así lo elegimos, afinar. La frecuencia de quien ha soltado el peso de la linealidad resuena como un mantra perfumado de luz, tejiendo posibilidades desbordadas de vida. Desaprender, decantar, liberar, permitirse con ternura y valentía soltar las narrativas impuestas sobre lo que significa envejecer, crecer, limitarse. Quien deshace el tejido denso de la identificación cronológica, quien trasciende el calendario grabado en la piel y los pliegues de la costumbre, experimenta una sensación inédita de libertad. En ese espacio sin tiempo, ninguna herida es definitiva, ni ningún logro pasado es la meta final. Las aguas de la juventud no brotan de la negación del ciclo, sino de una inmersión alegre en el flujo circular de la vida, donde todo se actualiza y se recrea. El llamado es sutil, casi inaudible, como la vibración de una campana de cristal. Reconocer que el mayor acto de renovación comienza al interior de la conciencia, allí donde el misterio nunca envejece, donde el ser primordial aguarda, paciente y disponible.
a ser celebrado como fuente inagotable. Podrías escuchar afuera las voces que profetizan obsolescencia y derrumbe, pero existe un espacio íntimo donde esa música no entra. Allí eres el guardián del fuego sagrado, el alquimista silencioso que transmuta no solo el plomo de los años, sino la percepción misma de la realidad. El mundo exterior, con sus relojes impacientes y sus espejos exigentes, suele señalarte el ocaso. Sin embargo, la sabiduría antigua y el despertar presente susurran otra verdad. La atemporalidad está al alcance de cada latido consciente. Lo visible y lo invisible, la máscara y el rostro, el agua y el cristal que la contiene. Todo encierra la promesa de lo inmutable si se contempla desde el centro del ser, con ojos abiertos más allá de la percepción ordinaria. Traspasar esa puerta requiere solo confianza suave, como quien respira hondo al final de un largo día, sabiendo que algo esencial permanece. Así, en este cierre que es apenas un umbral, la invitación se vuelve un latido colectivo. No se trata solo de absorber ideas, sino de dejarse mover por la corriente silente que vive en cada palabra, cada silencio, cada vibración. El aprendizaje infinito de la juventud interna es ante todo desaprender, regresar al manantial, cebar de nuevo la fuente y atreverse a experimentar el ahora, sin las fronteras de la edad. Esta alquimia mística es el don y el desafío de nuestro linaje. Ser, por fin, libres de tiempo, conductores conscientes de nuestra melodía irrepetible, creadores de un ritmo que solo a nosotros obedece. En este círculo de aprendizajes compartidos y resonancias, cada huella tuya en este camino prolonga la sinfonía, eleva la frecuencia y despliega el tapiz donde lo antiguo y lo nuevo bailan en sintonía. Puedes elegir, aquí y ahora, afinar tu atención, abrir la percepción, restaurar la conexión original con el pulso mayor que todo lo anima. En ese acto silencioso y profundo, la conciencia se rejuvenece, la identidad se ensancha y el misterio se deja abrazar una vez más. Mientras la última nota resuena, dejo que el eco se funda con el principio de la próxima melodía. La invitación flota, ligera y vibrante, en este aire compartido. Dispones tus sentidos y tu corazón para descubrir la auténtica atemporalidad, la que solo puede vivirse y nunca describirse del todo. Si has sentido el pulso secreto de la fuente, comparte tu vibración en este espacio y acompáñanos cuando las puertas del misterio vuelvan a entreabrirse. El viaje apenas comienza.